Es junio de 2019. Un joven universitario sale de clases y nunca llega a casa. Días después aparece sin vida. En su velorio hay alguien dando el pésame, acompañando a la familia. Según la investigación, esa persona podría estar involucrada. Sabía sus horarios, sabía su rutina y al día de hoy se encuentra prófuga. Hoy, en el cuarto piso, el caso de Norberto Ronquillo. Antes de comenzar, como siempre, queremos agradecerte por venir a visitarnos al cuarto piso. Si es la primera vez que nos visitas, aquí platicamos historias de crimen real, cultos y casos turbios de la farándula. Si te gusta lo que estamos haciendo, nos ayudas muchísimo compartiendo los videos, dejándonos un like y suscribiéndote al canal. Si quieres seguir la conversación, te esperamos aquí en los comentarios en YouTube o en cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos como Cuarto Piso Crimen Real en todos lados. Y si nos estás escuchando por Spotify, date una vuelta por YouTube porque aquí ponemos las imágenes, evidencia y todo de lo que vamos platicando. Para conocer de este caso, nos vamos a ir al 4 de junio de 2019 en la Ciudad de México. En las universidades esta es una temporada de exámenes finales, de entregas, de estrés, pero también de cierto alivio porque es el momento en el que por fin terminas exámenes, empiezas a poder respirar, entregas todos tus proyectos, incluso es posible que estés terminando o el semestre o que ya vayas a terminar la carrera. En medio de todo esto está un joven de 22 años que sale de la universidad después de presentar su último examen. Está cansado, sí, pero también está tranquilo con esa sensación que te da el deber cumplido. Ese joven se llama Norberto Ronquillo Hernández. Es hijo de Norberto Ronquillo y Norelia Hernández. Y también es hermano de Aarón Ronquillo. Para este momento, Norberto tenía 22 años de edad, era estudiante de Mercadotecnia Internacional en la Universidad del Pedregal, en la Ciudad de México. Norberto es originario del estado de Chihuahua, de una familia que, según algunas entrevistas que se dieron posteriormente con sus padres, habían hecho un esfuerzo económico importante para sostener sus estudios en la capital del país y por eso se había ido a vivir con sus tíos para así poder estar más cerca y ahorrar, digamos, el dinero que implica vivir en una ciudad fuera de tu estado o ciudad de origen. Y aquí, hermanas, imagínense lo que implica. No es solo pagar una universidad privada, es confiar, es apostar por el futuro de tu hijo, es sostenerlo desde lejos en el sentido económico, pero también un acompañamiento y apoyo a distancia en el sentido emocional. Según lo que se ha contado en medios, Norberto vivía como muchos estudiantes foráneos entre clases, traslados, tareas y sobre todo esa presión de salir adelante porque sabes que en tu lugar de origen, en tu ciudad, está tu familia apoyándote y esperando a verte triunfar. En ese momento la vida de Norberto pues parecía bastante normal, tenía amigos, tenía una rutina, tenía planes, sobre todo porque estaba a punto de graduarse. Y también, como todas las personas, Norberto tenía una historia sentimental que no terminó tan bien. Según lo que se reconstruyó después en la investigación, Norberto había tenido una relación con una joven llamada Yuritsi y a ella la había conocido porque estudió en la misma universidad y estudiaban ambos Mercadotecnia Internacional, pero después se supo que ella solo estuvo unos cuantos meses, 3, 4 meses ahí y dejó la carrera presuntamente porque tenía problemas económicos. Según reportes de medios de comunicación como tiempo.com.mx, Norberto y Yuritsi fueron novios en el año 2016. O sea, para este momento del 2019 del que estamos hablando, llevaban ya 3 años separados. No se sabe exactamente por qué se separaron o qué tipo de problemas tuvieron en su relación, porque eso no está como muy documentado. Según lo que dijeron posteriormente las autoridades, la relación entre Yuritsi y Norberto sí terminó mal y terminó también en un conflicto personal y económico. Según Yuritsi, Norberto le quedó a deber dinero, aproximadamente 600,000 pesos. Y aquí es importante decirlo como es. Muchas relaciones terminan mal, muchas personas discuten por dinero y por temas personales, pero la fiscalía en este caso sí dice que este conflicto pudo haber escalado a algo completamente distinto.
La noche del 4 de julio, Norberto sale de la universidad alrededor de las 9:32 de la noche. Envía un mensaje a su novia de ese momento, quien es Yuritsi, avisándole que ya se va a su casa, que llega en unos 15 minutos y que todo bien. A las 9:40 de la noche, un testigo reporta a los servicios de emergencia haber visto que un joven estaba siendo forzado a subir a otro vehículo por esa zona. Alrededor de las 9:41, solo 9 minutos después de salir de la universidad, su familia recibió la primera llamada de rescate desde el celular del propio Norberto, exigiendo 5 millones de pesos por su liberación. Apenas 1 hora y 18 minutos después de que Norberto salió de la Universidad del Pedregal y aproximadamente 1 hora después de que la familia recibiera la llamada de rescate, el vehículo de Norberto fue localizado por su primo Osvaldo alrededor de las 10:50 de la noche. Tras encontrar el auto, Osvaldo realizó una llamada a los servicios de emergencia, más o menos a las 10:50 de la noche, para informar la situación. Y los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron de inmediato al lugar, más o menos a las 10:57. El Toyota Yaris blanco de Norberto fue hallado en la calle Arenal, cerca del Club de Golf México y el cruce con Viaducto Tlalpan, una zona situada a pocas cuadras de la Universidad del Pedregal. Tenía las luces intermitentes encendidas y las llaves se encontraban tiradas sobre la acera a un costado del vehículo. Se reportó después que un comandante llamó a los policías que estaban en el lugar para que permitieran que los familiares de Norberto se llevaran el vehículo a su domicilio para no entorpecer el seguimiento del caso. Con esta indicación, los agentes permitieron que Osvaldo, el primo de Norberto, recogiera las llaves del suelo, encendiera el motor y condujera el vehículo hasta su domicilio sin realizar ningún peritaje, ninguna revisión. Esto llevó evidentemente a la pérdida de evidencia forense que pudo ser crítica para este caso. Y para no variar, la cámara de videovigilancia más cercana al punto donde encontraron el vehículo estaba descompuesta. Esto impidió obtener imágenes directas del momento en que quienes se llevaron a Norberto abandonaron el automóvil en ese lugar. Hubo muchas críticas a la policía porque al permitir que la familia se llevara el auto, esa misma noche rompieron lo que se conoce como cadena de custodia y entonces contaminaron las posibles huellas dactilares o evidencia biológica que se pudiera encontrar en el lugar. La cadena de custodia, hermanas, es básicamente el sistema que se usa para asegurarse de que una prueba realmente es la misma que se encuentra en la escena del crimen hasta que llega a un juicio. Es como un registro detallado de todo lo que le pasa a esa evidencia. Por ejemplo, si recolectan sangre o algún fluido para analizar ADN, se tiene que dejar claro quién lo recogió, en qué momento lo recogió, a quién se lo entregó después para su análisis y quién fue responsable de resguardarlo. Todo queda documentado paso a paso. ¿Para qué sirve esto? Pues para evitar que llegue una prueba al juicio que nadie sabe de dónde salió. Es decir, que se pueda comprobar que ese ADN sí viene del lugar de los hechos y no apareció mágicamente en el proceso. Por eso la cadena de custodia es tan importante, porque permite seguir el camino que va llevando la evidencia, quién la tuvo, cuándo y para qué la tuvo, y eso le da confianza a lo que se presenta ante jueces y juezas. Porque si no existe una cadena de custodia clara, entonces todo se pone en duda, se puede cuestionar si esa prueba realmente estaba en la escena o si alguien la pudo alterar, cambiar o incluso inventar en algún punto de todo el proceso. Ahora imagínense, hermanas, lo importante que era que en este caso se obtuviera la mayor cantidad de indicios posibles del vehículo del Norberto que dejaron abandonado ahí sus propios captores, sobre todo porque según lo que se reportó, la cámara más cercana no estaba funcionando. Es decir, no había forma de ver quién lo fue a dejar, hacia dónde se fueron después de dejarlo ahí, qué tanto manipularon el vehículo, todo eso. Entonces, todo lo que se pudiera recuperar del coche, huellas, rastros, cualquier detalle, se volvía clave. Porque cuando no tienes video, la evidencia física es lo único que puede ayudar entonces a reconstruir lo que pasó, quién estuvo ahí, cómo se movieron, todo esto.
Pero bueno, las horas siguieron transcurriendo y llegaron las 3 de la mañana ya del día siguiente. Y la familia logró acordar la entrega de 500,000 pesos frente a un autolavado en la calzada de las Bombas, que se encuentra como a unos 5 minutos de la casa donde vivía Norberto con sus tíos. Media hora después, como a las 3:30 de la madrugada, los secuestradores indicaron que liberarían a Norberto en el canal de Chalco, en los límites de las alcaldías Xochimilco e Iztapalapa, que está como a unos 10 kilómetros de la casa donde vivía Norberto con sus tíos, que son como 15 o 20 minutos de distancia. Después de entregar el dinero, esperaron en el lugar, en el canal de Chalco, y a pesar de la cercanía del lugar y la rapidez con la que actuaron, Norberto nunca llegó. En los días siguientes, los días 5 y 6 de junio, compañeros de la Universidad del Pedregal y familiares realizaron manifestaciones, cierres viales en avenidas del sur de la Ciudad de México para exigir la aparición con vida de Norberto. En redes sociales cobró mucha fuerza el hashtag Nos falta Norberto o Nos falta uno, y presionó bastante a las autoridades capitalinas para agilizar la búsqueda y las investigaciones. Incluso el rector de la Universidad del Pedregal denunció públicamente que había muchas fallas en la investigación, por ejemplo, el resguardo inadecuado del vehículo, la lentitud con la que se estaba moviendo la Fiscalía Especializada en Secuestros, varias irregularidades que se encontraban al momento. Para el 9 de junio, la mamá de Norberto, Norelia Hernández, llegó a la Ciudad de México desde Chihuahua para encabezar la búsqueda de su hijo y se presentó en diversas ruedas de prensa, sobre todo para pedir directamente a los captores de su hijo que lo liberaran. Ese mismo día que llegó la mamá de Norberto a la Ciudad de México por la noche, recibieron una llamada a los servicios de emergencia en los que se alertaba de haber encontrado un bulto sospechoso en la zona de terracería de Santa Cruz Acalpixca, en Xochimilco. Cerca de las 8:20 de la noche, los peritos localizaron un cuerpo envuelto en bolsas de plástico y una sábana. Y en las primeras horas ya del 10 de junio, la familia confirmó oficialmente que se trataba de Norberto Ronquillo. La autopsia reveló una verdad muy dolorosa porque Norberto había sido privado de la vida la misma noche de su secuestro o muy pocas horas después. Esto significaba que durante todos los días de su búsqueda y las manifestaciones, Norberto ya se encontraba sin vida. Y aquí es donde la historia cambia por completo de tono, porque ya no estás esperando encontrar a alguien con vida, estás tratando ahora de entender qué pasó, cómo pasó. Y a partir de este momento el caso se volvió muy mediático. Según reportes de medios de comunicación, la cobertura fue muy inmediata, masiva, y en parte esto era por el perfil de Norberto. Un estudiante universitario de una institución privada en una zona específica de la ciudad con alta plusvalía, ya que hay algo muy incómodo que también forma parte de este contexto. No todos los casos reciben la atención que tuvo el caso de Norberto, no todos los casos generan la misma presión pública. En redes sociales comenzaron a circular diversos hashtags, exigencias de justicia, teorías, y mientras tanto la fiscalía tenía toda la presión para seguir investigando y avanzar en la detención de los culpables. Imagínense la presión que tenía la fiscalía porque ya de entrada estaban cuestionando mucho el hecho de que hayan autorizado que se entregara el vehículo y que se lo llevaran manejando. Pero una de las primeras cosas que investigaron fue el entorno cercano de Norberto, porque era muy claro que alguien sabía a qué hora salía de la escuela y hacia dónde iba. Y así es como descubrieron que Yuritsi, la exnovia, decía o estaba afirmando que le debía 600,000 pesos. Entrevistaron a varios amigos comunes de Norberto y Yuritsi y ellos dijeron que ella insistía demasiado con ese dinero y por eso se convirtió ya en una de las sospechosas para cobrar esa deuda mediante el secuestro. La familia de Norberto decía que no existía esa deuda y también analizaron sus mensajes de texto, chats, y al parecer en los mensajes de Norberto no había evidencia o rastros de que siquiera existiera esa deuda. Otra línea de investigación de las autoridades se basó en el vehículo, el que se llevaron sin hacerle ninguna prueba.
Como les decía, la cámara del C5 donde dejaron el auto de Norberto no funcionaba en ese momento, entonces la policía tuvo que rastrear cámaras de casas y de comercios cercanos y lograron entonces identificar un Ford Figo gris que seguía al auto de Norberto desde que salió de la universidad. Lo primero que descubrieron es que ese auto que seguía a Norberto estaba registrado en la plataforma de transporte de Uber. Entonces fueron a rastrear el GPS del coche y quién era el conductor, que resultó ser un tal Oscar, alias El Oso. Entonces rastrearon el GPS del coche y la cuenta del conductor y ubicaron el domicilio donde estuvo toda la noche que se llevaron a Norberto. Y la última línea de investigación surgió de la sábana con la que estaba cubierto el cuerpo sin vida de Norberto. Y realmente esta línea de investigación fue la que cerró el círculo sobre los secuestradores, porque resultó que esa sábana en la que envolvieron a Norberto tenía la etiqueta que decía Familia Hernández Guarneros. La policía buscó en todos los registros, en bases de datos, hasta encontrar una propiedad que se vinculara a esos apellidos en la alcaldía Tlalpan-Xochimilco. Al llegar a la casa confirmaron que era propiedad de Elvia, una mujer a quien llamaban la bruja. Las pruebas de luminol para detectar sangre y el análisis de antenas telefónicas confirmaron que los celulares de los otros sospechosos también estuvieron en esa casa la noche del 4 de junio. Y finalmente surgió una línea de investigación que causó muchísima controversia porque detuvieron a un supuesto primo de Norberto, Daniel Benítez Cabrera. Se investigó si él había proporcionado información como logística a los secuestradores porque, como les digo, era evidente que sabían a qué hora salía de la universidad y hacia dónde se iba después de salir de la universidad. Se creía incluso que era un familiar que había traicionado a Norberto y haberle proporcionado información a todos los demás cómplices. Pero finalmente resultó que Daniel Benítez Cabrera ni era primo de Norberto ni tuvo nada que ver. Daniel fue detenido únicamente porque él era el propietario del automóvil que utilizaron para secuestrar y para interceptar a Norberto. El vehículo estaba registrado a su nombre en la plataforma de Uber y eso es todo. Daniel era estudiante de gastronomía al momento de su detención. Siempre sostuvo que él solo rentaba el vehículo a otra persona para que lo trabajara como Uber y que no conocía a Norberto ni a los otros implicados. Finalmente, la fiscalía no presentó pruebas suficientes y descartó a Daniel como culpable, pero estuvo 5 años en prisión preventiva. O sea, 5 años en prisión sin sentencia para que después descubrieran que no tenía nada que ver. Bueno, pues hasta aquí había líneas de investigación, personas sospechosas, posibles implicados, pero ahora se tendrían que integrar todos estos indicios y líneas de investigación. Según lo que informaron las autoridades, la confirmación de las líneas de investigación, digamos que no se dio por un solo elemento, sino que igual se empezaron a combinar varias cosas. Inteligencia tecnológica, pruebas forenses físicas y también testimonios que poco a poco fueron encajando entre sí. Primero, la parte que más llamó la atención desde el inicio era quién había planeado todo, la persona que era la autora intelectual. Según la investigación, la participación de Yuritsi se fue confirmando principalmente por toda la red de comunicaciones que se habían registrado. Según algunos de los peritajes de telefonía, se analizó un grupo de WhatsApp que utilizaban los secuestradores y en ese grupo, de acuerdo con los registros, aparecían mensajes donde Yuritsi proporcionaba información muy concreta sobre Norberto, sus horarios, sus rutas al salir de la universidad y detalles que pues no cualquiera podía saber. Al mismo tiempo, según lo que señalaron las autoridades, la geolocalización de los teléfonos celulares permitió ubicar a Yuritsi y a otros de los implicados en puntos clave. Por ejemplo, lugares de reunión previos al secuestro y también zonas cercanas al momento en que se lo llevaron. Es decir, no solo era lo que decían los mensajes, sino también dónde estaban todas estas personas cuando todo ocurrió.
Y mientras los mensajes y la ubicación de los celulares iba armando como una línea de tiempo, por otro lado también había evidencia física, la que literalmente empezó a conectar los lugares. La sábana que encontraron envolviendo el cuerpo sin vida de Norberto en Xochimilco no solo fue una pista, fue una conexión directa, porque pudieron documentar que la etiqueta bordada con el nombre Familia Hernández Guarneros llevó directamente a Elvia, conocida como la Bruja, y ella estaba vinculada con ese apellido y era dueña del inmueble donde se mantuvo cautivo a Norberto. Pero no se quedó ahí. De acuerdo con los peritajes realizados en ese domicilio, se aplicaron estas pruebas de luminol que permiten detectar rastros biológicos incluso cuando no son visibles a simple vista, y esos resultados, según lo que se informó, confirmaron que Norberto sí estuvo en ese lugar. Además, dentro de las comunicaciones interceptadas se encontraron mensajes que se le atribuyeron a Elvia, donde sugería inyectar ketamina a Norberto para mantenerlo sedado. Es decir, Elvia no solo proporcionaba la casa, también la forma en la que pensaban mantener a Norberto bajo control. Y mientras todas estas piezas se van uniendo, también se fue confirmando quienes participaron directamente en la ejecución de este secuestro. A esto se sumaron declaraciones de todos los detenidos como el Puebla, el Oso, que proporcionaron detalles sobre cómo se organizó todo, cómo interceptaron a Norberto, el traslado, la logística, y aunque estas declaraciones se consideran, digamos, indirectas, sí coincidían con la evidencia tecnológica y con todos los rastros que encontraron en su cuerpo. Entonces todo empezaba a encajar y al final queda esta red que, según las investigaciones, se articulaba alrededor de Yuritsi y de todos sus contactos que ya operaban en este tipo de delitos en esa zona. La red de implicados funcionó de la siguiente forma. José Manuel, alias el Puebla o el OVNI, fue el líder operativo, fue quien reclutó a los demás y mantuvo la comunicación directa con Yuritsi, la exnovia de Norberto. Elvia, conocida como la Bruja, era la dueña de la casa de seguridad, proporcionó el lugar donde mantendrían a Norberto en cautiverio y la sábana que le fue puesta después para dejar su cuerpo sin vida. Y además se le acusó también de sedar con ketamina a Norberto. Ella fue detenida en Oaxaca después de varios meses porque se había dado a la fuga. Le decían la Bruja porque al parecer estaba relacionada con rituales esotéricos. Según lo que se encontró en el cateo, en su casa tenía altares, veladoras y objetos relacionados con esas prácticas esotéricas. Digamos que no era una casa cualquiera, sino que esa era la razón por la que le decían la Bruja. Oscar, alias el Oso, era el conductor de ese Ford Frigo gris, que era el Uber que interceptó a Norberto al salir de la universidad, y su rastro por GPS fue clave para ubicar toda la ruta del secuestro. José Fernando, alias el Lagarto, participó directamente en la intercepción y el traslado de Norberto hacia esa casa de seguridad. Este cuate tenía antecedentes por otros delitos menores antes de este caso, pero nada similar a un secuestro y menos a un homicidio. Y bueno, está Yuritsi, la exnovia de Norberto. Como les decía, ella había estudiado en la misma universidad de Norberto y se sabe hasta ahora que planeó todo este secuestro como una venganza por una supuesta deuda de 600,000 pesos. Y aquí es donde la historia se vuelve bien incómoda porque, según la fiscalía, ella fue la autora intelectual de este crimen, la persona que proporcionó información necesaria para que el secuestro pudiera ejecutarse: horarios, rutas, movimientos. Y según lo que integró la investigación, después de dejar la universidad, Yuritsi comenzó a relacionarse con personas vinculadas a estas células delictivas en la zona del sur de la Ciudad de México, que ya se dedicaban a la extorsión y también al narcomenudeo. Fue a través de estos contactos que presuntamente ella organizó todo este secuestro. Y aquí, hermanas, hay un momento que cuando escuchas cuesta trabajo procesar, porque según lo que se documentó después, Yuritsi asistió al velorio de Norberto. Estuvo ahí frente a su familia, dándoles el pésame, llorando su pérdida, y algunos testigos sí dicen que se notaba nerviosa en el lugar porque para este momento ella sabía que las autoridades ya estaban considerando
como una línea de investigación su participación. Sí fue citada a declarar, se dice que se contradijo en algunas de estas entrevistas, se detectaron inconsistencias y esa vez en el velorio fue la última vez en que la vieron, porque cuando comenzaron las primeras detenciones, ella ya no estaba por ningún lado. Dejó de contestar, no volvió a presentarse cuando las autoridades la llamaban y cuando la buscaron ya en su domicilio ya no estaba. No hay muchos datos de su familia o de cómo la pudieron ayudar, al menos públicamente, pero desde junio de 2019 no se ha vuelto a saber de ella. Para el momento en el que estamos grabando este video, o sea, en marzo de 2026, según la fiscalía, ella sigue prófuga. Existe una recompensa de 500,000 pesos por información que lleve a su captura. Y aunque hay registros telefónicos que la vinculan con toda esta planeación, según lo que se ha dicho en el juicio, ninguno de los sentenciados la señaló, digamos, directamente. Y esto pues sí hace un poco cuestionar dónde está actualmente y si realmente participó en todo esto. Pero bueno, este proceso judicial duró hasta 5 años y fue en febrero de 2025, o sea, aproximadamente hace un año, que se resolvió y por fin se les dictó 140 años de prisión a todas las personas implicadas. A José Manuel, alias el Puebla, a Elvia, la Bruja, a José Fernando, alias el Lagarto, y a Oscar, alias el Oso. Según las autoridades, esta sentencia tan alta responde a que se trata de un secuestro agravado. Y bueno, como les decía, Daniel Benítez, el dueño del vehículo, fue absuelto, pero pasó todos estos 5 años del proceso en prisión. Hay algo que no se resolvió, que es el dinero, porque según la investigación, los 500,000 pesos que la familia pagó fueron cobrados y al parecer se repartieron entre los implicados prácticamente de manera inmediata, de manera que cuando se realizaron todas las detenciones ya meses después, ese dinero ya no estaba y nunca se recuperó. Y bueno, aunque el tribunal sí ordenó una reparación del daño que incluye una indemnización, gastos funerarios y daño moral, pues en la práctica, como suele pasar en estos casos, recuperar el dinero es muy difícil. Mientras tanto, la familia ha mantenido la exigencia constante de justicia, sobre todo porque no se ha encontrado a Yuritzzy y es, al parecer, una de las implicadas más importantes en este caso. El padre de Norberto ha insistido en que el caso no debe considerarse completamente cerrado mientras la autora intelectual siga prófuga. Y bueno, años después el caso sigue teniendo movimientos. De hecho, en enero de este año, 2026, Elvia, la Bruja, fue hallada inconsciente en su celda del penal de Santa Marta, Acatitla, y fue trasladada a urgencias al Hospital Belisario Domínguez. Se dice que sufrió un paro cardiorrespiratorio dentro de su dormitorio. Inicialmente sus compañeras de celda creyeron que había fallecido porque no respondía cuando le hablaban y entonces llamaron al personal penitenciario, pero su condición solo se reportó como grave durante la hospitalización, pero al parecer no tendría mayores problemas. Lo que sí se supo es que padece problemas renales crónicos que la obligan a utilizar silla de ruedas. Al parecer sufrió varias agresiones físicas cuando ingresó al penal en 2019. Se sabe que fue estabilizada en el hospital, que la regresaron al penal, pero que en el penal permanece bajo custodia, digamos, especial, porque la han agredido dentro del penal y su defensa también ha buscado medidas para mejorar todas estas condiciones de salud, porque pues bueno, va a estar ahí por 140 años y que al menos esté segura. Y aquí, hermanas, hay una parte del caso que es especialmente incómoda porque rompe con la idea que muchas veces tenemos de estos crímenes. Cuando escuchamos secuestro pensamos que es un plan claro, que hay una intención definida desde el inicio, el dinero. Pero según lo que se ha analizado en este caso, existe la hipótesis en la que se plantea que el asesinato de Norberto no necesariamente fue planeado desde el principio. Según lo que se cree por los análisis forenses y por algunas de las declaraciones de los implicados, la intención original era solamente tener el dinero y regresar a Norberto con vida. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Según lo que señalaron las autoridades, todo apunta a que hubo un error desde el momento en el que capturaron a Norberto. Un punto donde las cosas se salieron de control.
Según la investigación, durante el forcejeo del secuestro o en los minutos inmediatamente posteriores a que lo capturaron, los secuestradores ejercieron fuerza excesiva, porque el cuerpo de Norberto presentaba el tabique nasal roto y huellas de tortura, y eso es lo que sugiere que la agresión fue bastante violenta desde el primer momento. Es decir, no fue algo que escaló poco a poco, fue intenso desde el inicio. Y eso conecta con el siguiente punto. La causa oficial de muerte fue asfixia por estrangulamiento, pero según lo que estimaron las autoridades, esa asfixia no ocurrió días después, sino poco tiempo después de que fue interceptada. Incluso se cree que esto pudo haber sucedido en ese mismo momento en el que lo sometieron o mientras intentaban inmovilizarlo o callarlo para evitar que gritara. Según esta hipótesis, entonces el secuestro se le salió de las manos casi de inmediato. Y aquí viene uno de los datos más duros del caso, porque de acuerdo con el estado de descomposición en el que encontraron el cuerpo de Norberto el 9 de junio, se determinó que probablemente murió la misma noche del 4 de junio o en las primeras horas del 5 de junio. Es decir, prácticamente desde el inicio de su secuestro. Y esto cambia completamente la lectura de todo lo que pasó después, porque según esta reconstrucción, mientras la familia estaba negociando, mientras reunían el dinero, mientras hacían todo lo posible por traerlo de regreso, él ya se encontraba sin vida. Y aún así, los secuestradores continuaron con las llamadas, continuaron con la negociación y cobraron el rescate. Eso por sí solo habla de un nivel de frialdad que cuesta procesar. Ahora, sobre el motivo, pues también hay distintas hipótesis dentro de la misma línea. Una de ellas, según lo que se ha planteado en la investigación, sostiene que el plan inicial sí era secuestrarlo para obligarlo a pagar la supuesta deuda que tenía con su exnovia Yuritsi, pero que ya en el momento la inexperiencia de los captores o incluso una posible reacción de Norberto durante ese forcejeo provocó ese desenlace que no estaba contemplado. Pero también hay otra posibilidad que se ha mencionado. Según esta otra teoría, el uso de la ketamina, que según las declaraciones iba a ser administrada por la bruja, pudo haber influido en el estado de Norberto durante el cautiverio. Y aunque la causa definitiva de muerte fue el estrangulamiento, sí se ha planteado que una administración incorrecta de la ketamina pudo haber complicado aún más toda esta situación. Y aquí es donde todo se vuelve más complejo, hermanas, porque no estamos hablando de una sola acción o de un solo momento, sino de una serie de decisiones, de posibles errores, de violencia acumulada que terminaron en este resultado tan terrible. Y al final esta hipótesis no cambia el resultado, no importa si fue por error o no, le privaron de la vida a Norberto de una manera brutal. Y una pregunta que puede venir a nuestra cabeza y puede quedarse dando vueltas es, ¿de verdad conocemos a las personas que tenemos cerca? Porque en casos como estos nos dejan ver que quienes hacen daño, quienes lastiman, no se trata de desconocidos. Se trata de alguien que sabe exactamente a qué hora sales, a dónde vas, por dónde pasas. ¡Qué horrible! Ay, no, qué horrible. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México actualmente ofrece una recompensa de 500,000 pesos para quien otorgue información para dar con el paradero de Yuritsi Martínez Zenobio, la expareja de Norberto. Estos datos los vamos a dejar en la caja de descripción por si llegas a tener alguna información que puedas aportar. Las fuentes utilizadas para este caso fueron Azteca Noticias, La Noticia Digital, El Universal, Reforma, Milenio, Animal Político y Aristegui Noticias, y también utilizamos las síntesis informativas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Si llegaste hasta aquí, en verdad te queremos agradecer muchísimo que nos visites en el cuarto piso. Déjanos tu opinión sobre este caso. Si quieres seguir la conversación, te esperamos aquí en los comentarios o en todas las redes sociales. Nos encuentras como Cuarto Piso Crimen Real. Muchas gracias y ahora sí, nos vemos en el siguiente. Bye.